La sierva del Señor dice, educar es redimir. Así que toda nuestra lección hoy es educación que redime. ¿Qué es la palabra redimir? Voy a poner una ilustración de qué es redimir. Yo no sabía mucho de esta palabra, sino hasta que en una ocasión miré una máquina sucia, vieja, en un sector que tenía mucho polvo y basura en la ciudad de Nueva York. En esa máquina lo que echaban allí eran latas viejas de refresco y cerveza que eran de aluminio y que la tiraban en el suelo y se ensuciaban. Así que esas latas en el suelo tirado por los bebedores, le pasaron carros encima y el sucio de la basura. Esta gente allí recoge, de eso vive mucha gente recogiendo latas, basuras viejas, la echaba en esa máquina, la echan y esa máquina la muele. Y esa lata entonces molida, la hace polvo de aluminio, de lata vieja usada, rodando en el suelo. Y derrite, cogen ese polvo de aluminio y lo llevan entonces a un horno y lo derriten. Al derretirle también allí le limpian toda la basura, el sucio y de todo y consiguen el aluminio otra vez nuevo. Y lo llevan otra vez a la fábrica, hacen una lámina de aluminio nueva y hacen la lata otra vez. Así que ese aluminio que fue usado bueno primero, lo tiraron a rodar en la calle, hubo aguas sucias en la calle también carros la quebraron y la traen y la limpian y hacen una lata nueva. Eso tiene un letrero allí. Allí fue que yo vi la primera vez esa palabra allí en máquinas y vi que decía redemption, redención. Me puse y dije, ¿qué hace esta palabra aquí? Vi que era de algo que estaba bien, tiraron al suelo, lo rompen, quiebran, lo traen y lo pasan por un proceso y lo hacen nuevo otra vez. Redimir. Recuerde usted que tiene allí esto, la partícula re. Cada vez que usted encuentra en gramática, en nuestro idioma, re, usted va a encontrar que está diciendo es que está poniendo la cosa otra vez donde estaba antes. Cada vez que oye re, que está tratando lo antiguo que lo está trayendo de nuevo. Ahí sí es repetir, rehacer y todo lo re. Entonces aquí dice redención. Así que eso es nuestra lección en esta ocasión. Educar para redimir, para traer de nuevo a lo antiguo, a lo que estaba bien. Eso es. ¿Hay alguien que ha encontrado algún pensamiento que le impactó, que le llamó la atención en la lección en esta ocasión o sobre este tema? Si no hay, entonces vamos a ver la parte aquí que dice a imagen de Dios. Eso es lo que dice la parte del domingo. Dice aquí a imagen de Dios. ¿Por qué está trayendo esto a imagen de Dios? Porque recuerde que estamos hablando es de redimir. O sea, recuerde que es traer a un punto óptimo algo que ya lo era antes y que se dañó. Entonces, lo que está allí, el autor de la lección, es llamando a la atención a Génesis capítulo 1, 26, 27. Aquello de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Y si a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Lo bendijo Dios, le dijo que crecer, multiplicar, llenar la tierra, sujugarla, señorear. ¿Ve? De eso que está pensando, de que la educación, hemos escuchado de la educación mucho hoy, bueno, es maravilloso. Y eso es lo que está diciendo, cómo educarnos de suerte que esa imagen de Dios original la traigamos otra vez. Eso es educar. Recuerde bien, existe lo que se llama acopio de información, acopio de información. No es lo mismo acopio de información que educación. No es lo mismo. Educar, dice la sierva del Señor, es redimir, redención. Eso es educar. Hay mucha gente que sabe mucho en el mundo. Mucha gente que sabe mucho en el mundo. Pero no está logrando
redención. La educación no le está sirviendo para volver a condición, ¿cómo se llama? Original. No le está ayudando. Entonces eso ya no es educación. La educación es, según el plan divino, es que regresemos. Escuche la partícula re, la preposición re, que regresemos a la condición original. ¿Ve? Imagen de Dios. Entonces usted aquí lee que dice que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho desde el principio del mundo con respecto a la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Muchísimos han sugerido que el hombre físicamente está hecho a imagen de Dios, que Dios tiene forma y que Dios, aquí sugiere algo interesante, sería que Dios se miró en un espejo, miró cómo es el bien y entonces vino y formó al hombre. Es una pregunta que está haciendo aquí, dice. Se refiere a una similitud y compatibilidad espiritual e intelectual entre el creador y su creación humana. Las escrituras no dan ninguna explicación precisa de esta expresión, a pesar de que los eruditos han extraído de las escrituras muchas interpretaciones de lo que podía significar. Sin embargo, podemos ver que después del pecado, esta imagen cambió, fue distorsionada, razón por la cual Ellen G. White escribió que el objeto de la educación es restaurar en el hombre la imagen de Dios. Educación, página 15. Aquí yo tengo el libro La Educación. ¿Ve? La Educación, página 15. Dice, ese es el objetivo de la educación en el plan de Dios. ¿Ve? Así que el hombre fue creado a imagen de Dios. El pecado nos destruyó, nos desbarató, como la ilustración que puse de las latas que la tiran y ruedan, se ensucian, las usan, pero que se consigue hacer latas nuevas otra vez. Eso es el objetivo de la educación según el plan de Dios. ¿Hay algún comentario, pregunta? Sí, pastor. Adelante, adelante. Yo leí, pastor, que la imagen de Dios es restaurar la mente espiritual en el ser humano. En otra palabra, entonces, no necesitamos gastar tiempo sabiendo si es físicamente, si Dios tiene mano, pies, hombro, oreja, pero si nosotros entendemos la importancia del carácter y nos centramos en eso, entonces allí estamos trabajando en la dirección correcta, la restauración del carácter de Dios. Hoy tuvimos con la presentación del doctor Acevedo un material de valor incalculable, aquello de que aquí está Dios, míralo acá. Allí es por decirlo así, el meollo de nuestro tema. ¿Algún comentario o pregunta al respecto? Sí, me llamó a mí la atención el día martes lo que enseña sobre la ley. Tal vez me estoy saltando, no sé, pastor, si No, usted no hay quisiera. problema. Hoy es un resumen general. Muy bien. Es lo que a mí me impresionó, vaya, para mí fue un concepto nuevo, esta forma de ver la ley como un material didáctico. Dice aquí que muchos de nosotros la vemos como normas y reglamentos de cómo seguirlos, ¿verdad? Para contar con la buena voluntad de Dios o para congraciarnos con Dios, pero que en realidad no es así, que la ley es un material didáctico, nos muestra en realidad qué tan lejos nos hemos apartado de la imagen de Dios que había en nosotros, ¿verdad? Entonces este material didáctico nos enseña a vivir en forma exitosa y segura, nos muestra lo que el Señor, ¿verdad? Quería con nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Y lo que quiere recrear en nosotros, esa relación de pacto con Él que tuvo en la mente al crearnos. Entonces, la ley, ¿verdad? No, yo por lo menos, ¿verdad? No la había llegado a ver como un material didáctico, ¿verdad? No sé, no puedo ni ponerlo en palabras, pastor, disculpe. Entiendo perfecto, estoy luchando con este problema los últimos 40 años, así que no es trabajoso eso. Sí, me abrió mucho la mente de cómo Dios
quiere enseñarnos tanto, ¿verdad? No es haz esto y haz aquello, no son órdenes, sino es un intento de Dios en nuestra educación, en enseñarnos, no hay otra palabra, en enseñarnos, en ser Él el maestro. De hecho, el día anterior habla, ¿verdad?, de cómo a Él se le decía maestro. Rabí era el título, ¿verdad?, con el que le llamaban sus discípulos, y aún Nicodemo, ¿verdad?, lo llamó de esa forma. Entonces, toda la Biblia, ¿verdad?, en sí es un material didáctico que nos cambia la mente. El propósito, ¿verdad?, es la salvación, es el cambio, el arrepentimiento, el cambio de nuestra mente a volver a estar en armonía con el Señor. Bien, Satanás, dice la sierva del Señor, procuró que creyéramos que los mandamientos, la ley de Dios, eran a mandatos arbitrarios de Dios. Yo a la ley le tengo muchos nombres. Uno de ellos es recetas divinas. Recetas divinas. Los mandamientos, la ley de Dios, Dios no cree que cuando el hombre desobedece tiene problema con él. Satanás sí ha conseguido que creamos que cuando violamos principios tenemos ahora litigio con Dios. Dios no cree tal cosa. Dios cree que tenemos litigio con nosotros. Dios ve que somos nosotros los que nos quedamos cortos en nuestra aplicación, en nuestras materias. La ley de Dios es lo mismo que una receta para un chef. Usted se sienta, hace un plan de lo que usted va a hacer un plato y usted entonces lo escribe. Es una receta. Y luego busca los ingredientes, se pone un delantal y comienza a trabajar. Y los resultados es un plato. Los químicos se van al laboratorio, escriben primero una sustancia que ellos quieren desarrollar y entonces se van allí, lo preparan y le sale esa sustancia química. Los físicos también hacen fórmulas, como por ejemplo Albert Einstein. Él fue y elaboró allí bien cómo funcionaba todo esto de la materia, cómo liberaba la energía para la bomba atómica y la entregó a los físicos y salió la bomba atómica. La ley de Dios es una receta para el hombre, que el hombre elabore sus proyectos, no problema con Dios. Dios le da, por ejemplo, a los padres una receta y le dice: de esta manera saldrán hijos de ti, de esta manera. Saldrán motivados, saldrán contentos, saldrán felices. O de esta manera, si no hace esto, entonces van a salir de allí con muchos problemas. Van a salir, de hecho se ha comprobado, la señora White dice que las enfermedades, el 90%, 9 de cada 10, no es del cuerpo. Entonces se ha encontrado que fue del hogar. Es decir, son recetas todo, pero es el hombre que la aplica para un proyecto del hombre. Así es la ley. Para un proyecto del hombre, para que nuestros proyectos sirvan. No es con Dios el problema. ¿Algún comentario, pregunta más? Pastor, los 10 mandamientos son 8 no, pero de amor. Sí. Es lo mismo que hacen los médicos. Dios está con la ley haciendo lo mismo que hacen los médicos. Los médicos estudian cómo funciona el organismo, la fisiología y todo. Y los médicos buenos que aman a la humanidad simplemente le hacen una lista a la gente de las cosas que hacer y que no hacer. Pero el problema no está entre el médico y el paciente. El problema está todo con el paciente. Así es la ley de Dios. Le dice allí el problema del alcohol, el problema del tabaco y todas esas cosas. Y hoy se está hablando mucho de la diabetes. Así es que trabaja, así que Dios piensa de la ley de Dios, de su ley, y nosotros. ¿Algún comentario, pregunta más? Bien, entonces vemos esto de la imagen de Dios. La imagen de Dios en el hombre es cuando Dios tiene una manera de ser, tiene un carácter. Y si ese carácter, entonces, Dios podía ponerlo en nosotros sin nuestro consentimiento. La manera que yo tengo de llamarle a este resultado, a este producto, son mascotas santas. Si Dios pone su carácter sin consentimiento del hombre,
produce mascotas santas, mascotas perfectas, buenas. Pero no era el plan de Dios. Es más ambicioso el plan divino. Es que el hombre simplemente no sea una mascota, sino que el hombre se siente y haga un plan con conciencia si él quiere que esto pase, porque Dios quería que fuera una mente pensante, una mente independiente que tenga ideas propias, para que ese personaje no sea una mascota. Se ve los fieles que son nuestra mascota, pero no podemos tener una relación más compleja con ellos. Y Dios quería que tuviera una relación con el hombre más compleja que la que tenemos con la mascota. Y entonces por eso que vino allí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Enseñarle el bien y el mal como es, y entonces dejarle la papa caliente en la mano al hombre, para que el hombre se siente, haga un plan, y entonces con conciencia decida. Y entonces por eso es que ha costado más tiempo salvar a los hombres que a los animales. ¿Ve? Ese ha sido, porque hay que consultarlo si el hombre quiere. Porque Dios quiere entre los salvados tener gente con la cual es opinar, con la cual pensar, con la cual intercambiar opiniones. Pero lo ha creado para que tenga su carácter. ¿Algún comentario, pregunta al respecto? Bien. Así que entonces tenemos aquí que Dios es el maestro del hombre, se propuso ser el maestro del hombre, y lo era en el Edén, pero el pecado nos jugó una mala pasada y Satanás introdujo mucha confusión. Por ejemplo, veamos algunas de las confusiones que Satanás introdujo. Satanás es el autor de la teología de que Dios es tan santo que si el hombre lo ve, muere. Que el pecador no puede ver a Dios. Y el hombre la creyó. Por lo tanto, entonces se tejieron dos herramientas. Una de ellas es, número uno, el hombre no puede ver a Dios. Número dos, Dios es tan peligroso que si es que lo viéramos, morimos. Tres, no lo podemos ver. El pecado hizo que no podemos verlo. Toda esa pieza la elaboró Satanás y el hombre la ha aceptado. Entonces, mirando esa situación, Dios condescendió y envió a Cristo. Entonces, Cristo vino ahora en nuestra carne y refleja a Dios. Entonces, la Biblia enfatiza mucho en ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces Cristo viene y se convierte en maestro. Viene él y desarrolla el carácter de Dios y pudo decir, como escuchamos esta mañana, aquí tienen a Dios. Eso es lo que en Juan 14 Jesús hizo con Felipe, que le preguntó, muéstranos al Padre, y Cristo le dijo, aquí lo tienes. Eso es lo grandioso del amor de Dios, que el maestro se fusiona con el alumno y entonces el alumno puede representar al maestro. Es algo impresionante que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno que lo permite, cada ser humano que lo permite, porque eso es el consentimiento de libertad que tenemos si permitimos que el maestro pueda obrar esa transformación en nosotros. Sí, así que entonces entendamos, escuche bien, querido, escuchemos, hermano, esto muy bien. La presentación que nosotros escuchamos antes de la lección, de la presentación de la lección, la que estaban ofreciéndonos allí, las doctoras, acerca de la educación y de la capacidad de la mente, la doctora Mina y la doctora Ceci. La capacidad de la mente de acumular información y de aprender. Escuche bien esto, querido. Esa la materia que Dios tiene de enseñar a esa mente que se llene de información es el método que tiene de que el carácter de Dios
sea implantado en la vida humana. ¿Qué método usó Cristo? Usó la naturaleza, la creación, la agricultura. Es decir, el universo entero, todo el universo. Cristo, por ejemplo, Jehová le dijo a Abraham, mira las estrellas, a ver si la puede contar. Era solo buscando una estrategia para que Abraham mirara fuera de sí mismo, de él. Porque Abraham tuvo un momento allí de mucha angustia, de mucha tristeza. Y la tristeza grande era, si usted estudia allí bien, era porque veía que pasaban los años y no nacía el hijo de él. Y cuando Dios le dice, mira las estrellas, cuéntalas, así sea tu descendencia, era para que se saliera, porque estaba en la lobreguez de lo pequeño, de lo momentáneo, de lo cercano. Así que el universo todo lo que hay que nos rodea, el sol, las estrellas, todo. Pero aún partículas pequeñitas, un grillo, toda la cosita y los pajaritos cantando, todo lo que es que no soy yo, todo. Esa es la escuela de Dios. De ello es que hay que aprender y es escritura de Dios toda, escribiendo, enseñándome. Ella es la que me habla de él. Entonces yo estudiando grillos, estudiando hojas, o estudiando el océano, o estudiando astronomía, todo vale. Todo vale. Que yo me empape conociendo, porque Dios escribió allí y es lo que hizo con Job. ¿Qué le pasó a Job? Pasó un momento muy triste, muy duro, porque Job cayó en la trampa de Abraham y que todos nos ocurre en algún rato. He de concentrarnos en el pedacito que me queda delante y oscuro. Y cayó en una crisis muy terrible. Y Dios cuando lo aborda comienza con la creación. ¿Dónde estaba tú cuando yo creaba todo eso? Y hablándole de astronomía. Y comenzó con lo más grande, con Génesis 1, con la creación, y termina después con animales, pariendo la cabra. Y le describe para que abra los ojos y mire la grandeza. Esa es el libro de Dios. Es allí donde está nuestra lectura. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, pastor, una experiencia sobre lo que usted está diciendo. Nosotros, ustedes saben que adoptamos 2 perritos. Entonces los llevamos a caminar y fue un caos porque ellos se quieren tanto el uno al otro que no se quieren despegar. Entonces hay que repetirles y repetirles, pero no te siguen a ti, se siguen el uno al otro. Y entonces yo empecé a ver, ¿verdad?, cómo nos estábamos frustrando y en mi mente vino, ¿verdad?, que tuvimos otro perrito antes que ellos y tuvimos otro perrito antes que ellos y vi como una historia enfrente de mí de cómo la falta de paciencia muchas veces nos hace gritarle a los perritos o esto, aquello. Y después vinieron a mi mente todavía más allá mis hijas. Y entonces vi el resultado de esta situación, de cómo al gritarles y hasta darles una nalgada, ¿verdad? Resulta que los perritos ahora, bueno, no lo hemos hecho con gracias al Señor, porque esa es la educación de él, ¿verdad? Y a eso es a donde voy. Cómo los perritos anteriores han tenido miedo de nosotros y ahora huyen, por decir, en cierto momento, ¿verdad? Cuando nos ven molestos, podemos ver el miedo reflejado en ellos. Entonces, yo le decía a las niñas, igualmente con ustedes, ¿verdad? Yo puedo ver que cuando he perdido la paciencia, cuando les he gritado, ustedes me tienen miedo. Entonces Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Esas son situaciones que nos revelan y nos enseñan. Y entonces quería yo compartirles, ¿verdad? Yo no entendía cuando siempre se hablaba de Moisés y cómo el Señor lo sacó, o más bien no el Señor lo sacó, él se fue de la tierra de Egipto por el error que tuvo, ¿verdad? Y cómo Dios lo reeducó en el desierto siendo pastor de ovejas. Y yo no entendía cómo eso podía haber sido posible, cómo allí en el desierto cuidando ovejas, él aprendió a guiar una nación, aprendió a ser el líder que fue. Entonces,
todas estas cosas y experiencias y meditando, ¿verdad? Me di cuenta que el Señor nos transforma el carácter, ¿verdad? A través, lo leemos primero y lo podemos leer muchas veces, pero no es hasta que, como usted decía de la receta, ¿verdad? Es una receta, pero tienes que hacer la receta, tienes que aplicarla. Y el día miércoles nos habla de la sabiduría y dice que la sabiduría tiene un lado práctico, ¿verdad? Una aplicación de las cosas que aprendemos en la teoría. Y entonces yo lo hemos leído tantas veces, que el amor y el amor y el amor. Y entonces hasta que uno se ve enfrentado con estas situaciones y ves el resultado en la vida, y que uno empieza a entender en la vida, ¿verdad? Lo que significa entonces el amor y qué diferente puede ser ahora la educación a estos nuevos perritos, lo que ha mejorado la educación hacia mis hijas, etcétera, ¿verdad? El Señor enseñándonos a través de las experiencias de la vida. Y entendí también entonces cómo Moisés en ese desierto, ¿verdad? Cómo tenía que cuidar a esas ovejitas indefensas, saber que no entendían, que eran seres que tenían una necesidad tan grande. Por decir, ahora nos tenemos que levantar en la noche, llevarlos al baño y limpiarles y esto y aquello. Y uno lo aprende a hacer con tanto amor y al entender que ese ser, ¿verdad?, tiene tanta necesidad y tú puedes proveer para ese ser. Y entonces así Moisés, ¿verdad?, llegó a ser tan manso, dice la palabra, el hombre más manso de la tierra, aprendió paciencia y amor con esas ovejitas a tal grado, ¿verdad?, que después él pudo interceder de una manera increíble por el pueblo de Israel. Entonces, toda esta, les platico, fue una experiencia linda de cómo algo tan sencillo, ¿verdad?, como 2 cachorritos me ayudó a entender la experiencia de Moisés. Y sé que hay mucho más que eso, sé que solamente estoy comprendiendo hasta ahorita un pedacito y que a través de más y más experiencias llegaremos a comprender aún más. Todo dentro de todo esto, pues ese elemento del miedo de los perritos tiene que tenerlo en cuenta, porque desde que entra el miedo en el desarrollo, inmediatamente se intoxica la mente. El miedo y el temor son tóxicos. No pueden entrar. A Dios, en su manera de gobernar el universo, no permite, si no está en su agenda, el ingrediente miedo y el ingrediente temor, porque ese de una vez es como si fuera veneno. Es como si la comida, el mejor banquete, se confundió un ingrediente y lo que le echó es veneno y no sirve y hay que botarla toda. Eso pasa si en el trato, si en la educación entra el miedo y el castigo. Si los perritos, si los cachorros se asustaron y tienen miedo, hay que hacer un plan para evitar, para corregir eso, porque ya esa es una pieza de muerte. El asunto que ocurre es de que Dios, la naturaleza, la ha creado, que ella sea nuestra maestra. Por lo tanto, los perritos saben, ellos son los que saben lo que necesitan. Lo mismo pasa con los niños. No somos nosotros los que sabemos cuando Dios creó al perrito y creó al niño, le puso la ley de cómo criarlos a ellos, se la dejó dentro de ellos. Todo los pasos que se dan, que choque con ese código que está dentro de ellos, simplemente arruina el plan. Arruina el plan. ¿Hay algún otro comentario? Pastor, con respecto a eso mismo. Perdón, alguien iba a hablar, qué pena. No, sigue, Daris. Okay. Si con respecto a eso mismo que usted acaba de decir de lo tóxico que es el miedo y cómo arruina el plan de Dios en la educación de los niños. Es lamentable porque la educación está basada con la mentira de Satanás y está basada, la educación tradicional está basada en el temor y el miedo. Y la mayoría de los padres, yo me doy cuenta en el trabajo que yo hago, fueron educados y fueron, entre comillas, disciplinados con temor y miedo. Es decir, que ellos hacen lo mismo con sus hijos. Entonces, no es extraño que pues lo que estamos viendo a nivel social y todo eso, porque usted lo acaba de decir, yo he tenido la oportunidad de ver esa realidad
y quizás mi propia vida, mi propia familia también quizá no, la vivencié, no personalmente, pero se vio ese tipo de, entre comillas, disciplina en mi hogar, del temor, del golpe, del grito, de la intimidación, de la imposición del poder y del control. Y eso es muy típico en de cómo se educa a los niños en las escuelas tradicionales, porque hay una gran confusión entre lo que es disciplinar y lo que es castigar o educar. Sí, Explican el castigo y no la disciplina, a eso es a lo que me refiero. sí, si los animales por la rudeza, grito y golpe le da miedo, y ya eso es un síntoma que hay que tener en cuenta en serio. En los adultos es mucho más, porque el animal es altamente sensible, pero no piensa, no razona. El ser humano es altamente sensible y razona. Es mucho más compleja la situación. Entonces, en el tipo de nación que tenemos, allí es que podemos leer qué clase de educación tuvo la nación. Si nosotros vemos una nación llena de miseria y pobreza, y la encontramos llena de prostitución y de pandillas y de vicio, y de que la gente que le va mejor, los políticos, la gente rica, es ladrona, saqueadora de la nación. Y vemos nosotros que la nación, nuestras naciones, están llenas de miseria y de una actitud, entre otros, de saqueo, una actitud de que yo llamo de atraco, de atracadores, que no se puede uno descuidar, todo es robo. Y además de eso, el tráfico, una nación, las naciones llenas de tráfico de droga, prostitución, inseguridad y violencia. Eso todo se fabrica entre el embarazo y los 7 años. Entonces ya podemos saber qué tipo de crianza estamos llevando. El hecho de que las naciones de América Latina no pueden competir con las naciones desarrolladas como Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa, eso lo determina solamente qué es lo que los padres hacemos con nuestros niños entre el embarazo y los 7 años. De ahí es que viene que las naciones sean del tercer mundo, en la miseria, porque el niño criado donde no puede pensar, lo único que sabe es después solamente mentir o robar, o tener miedo o solo ser esclavo. Nuestras naciones solamente sirven de mano de obra para las naciones desarrolladas, y eso lo determinan papá y mamá en la casa. ¿Algún comentario más? Sí, pastor, mire, a mí me gustó mucho aquí estos versículos de Timoteo, donde dice Timoteo 14 al 17 en el capítulo 3, que dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Eso me impactó mucho porque, ¿verdad? Pues, yo de chica, pues yo sabía, como usted sabe, nomás solamente nos enseñaban a rezar, pero no sabíamos así, partes de la Biblia que oíamos ahí en los sermones, pero no entendíamos. Esto me gustó bastante, que aquí dice mucho de la verdad. La Biblia, sí, la palabra de Dios. ¿Hay algún otro comentario? Bien, entonces yo quiero que veamos la parte del jueves, que es de valor incalculable, que está tratando cuál es el método de educación que Jehová Dios ha elaborado.
el método que Dios elaboró tiene dos elementos importantes aquí. Se funda sobre la familia. Ese es el plan que Dios elaboró de educación. Que la educación del ser humano sea de la familia. Escuche bien, que sea familiar. Entonces Cristo, había universidades en el tiempo de Cristo, no fue a la universidad. Lo que recibió fue en el hogar. ¿Ve? Desde el principio del mundo hasta hace poco, la educación era el hogar. En Israel era el hogar. Porque los fundamentos que se quedan, que duran, se establecen es entre el embarazo y los 7 años. Esos son lo que pasan a ser parte nuestra. ¿Ve? Cuando se recibe después de eso, ya es tarde en realidad. Ya es tarde. La gente después se llena del libro y de todo. Si es con Dios, es mejor. El Espíritu hace maravillas. Pero Dios tiene que ahora encontrar un mundo hecho pedazos, arruinados, mutilada la conciencia humana para salvarlo. Gloria a Dios que lo hace. La semana pasada estaba dando yo unos temas por Zoom para El Salvador y para Nueva York, unos 5 temas acerca del efecto de lo que recibimos entre el embarazo y los 7 años y cómo eso produce las naciones, produce los países, produce a todo lo que somos. Igual que cuando la fábrica fabrica carros y su calidad se va a determinar ahora qué tipo de producto dejó allí, qué calidad tiene. Así también es el ser humano, la fábrica es en la casa y la sociedad que tenemos es solamente un producto natural, directo de lo que el hogar hizo, todo lo que vemos. ¿Ve? Entonces, para Dios, en el hogar, los primeros años, eso es lo que dice la parte de. Luego trata aquí en la lección, dice, ¿cuánto tiempo tuvo Jesús? ¿Cuánto tiempo tuvo Jesús ministrando? Dice 3 años y medio, dice la lección aquí. ¿Qué es 3 años y medio? La high school dura 3 años y medio y la licenciatura 3 años y medio y el doctorado 3 años y medio. Lo que pasa es que dura 4 años por causa de los veranos, de las vacaciones. Pero todo está calculado, el tiempo que duró Daniel y sus 3 amigos y los sabios en Babilonia, 3 años. Es lo mismo. Usted ve cómo no ha cambiado esto sin vacaciones, intensivo. Es 3 años o 3 años y medio. ¿Ve? Esto, es decir, ¿qué está diciendo allí? Que desde que, o sea, el plan que Dios elaboró de educación, hoy pues se trata de copiar, pero ¿qué pasa hoy con los niños? Bueno, cuando el niño tenía que estar con papá y mamá, se lo quitan y la educación lo lleva y comete los grandes errores. ¿Cuáles? De llenarlo de lo que es abstracto, de ideas al niño desde 3, 4, 5, 6, 7 años. La ciencia sabe que la mente humana no puede trabajar con lo abstracto, sino a partir de los 12 años. Entonces usted ve cómo es al revés. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Cristo a los 12 años, él se quedó en Jerusalén? ¿Por qué se quedó y no fue con su padre en Jerusalén? Lo hizo fue a propósito. Se quedó allí. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios y en Israel, el niño estaba sujeto a los padres hasta los 12 años. Pero de los 12 años en adelante, la ley de Israel y de Dios decía que el niño pasaba a estar ahora bajo la dirección de la ley. Eso es el pensamiento hebreo. Así que Cristo entonces, ya él le hizo saber a su padre que ya a los 12 años él pasaba ahora a estar, dice, en los negocios de su padre. Eso es lo abstracto, la religión. Hemos planteado, por ejemplo, que el 5.º mandamiento, de eso presentamos 5 temas, esto del 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no es dado a los hijos, no es dado a los hijos. Ese mandamiento se le dio a los padres. Si los padres lo acatan, funciona. Si se lo tiran a los hijos, no funciona. Porque honrar no es lo que los hijos piensan de papá y mamá, sino lo que ellos llegan a hacer. Eso es lo que se llama honrarlo.
Puede haber una mujer prostituta, un individuo ladrón, asaltante, irresponsable, que piensa bien de su padre y le lleva regalo, o es un traficante o un miserable. Y decimos, mira, qué bien agradecido, cómo honra a su padre. No, no, Dios no está pensando en eso. Dios está pensando en honrar, es la eminencia que ellos lleguen a ser para el mundo. Eso es lo que se llama honrar a padre y madre. Es lo que Dios pensó. ¿Por qué? Porque dice allí el mandamiento para que se alarguen tu día en la tierra que Jehová tu Dios te da, y Pablo le añada para que te vaya bien. Indica que todas las enfermedades y todas las cosas que matan al ser humano, como las enfermedades, lo mata prematuramente. Recuerde que el mandamiento dice para que se alarguen tus días, o sea, que tenga longevidad. Dice que honra a tu padre y a tu madre. Quien tiene que hacer planes para que haya longevidad es papá y mamá, y no el niño. Y cuando el niño es dañado entre el embarazo y los 7 años, ya tiene toda la pieza para que sea destruida su longevidad en 2 direcciones. Primeramente, viene los problemas morales. Y allí viene, como repito, las pandillas, el crimen, los vicios, las drogas vienen. Y eso mata a la humanidad antes que cumpla muchos años. Y luego vienen también las enfermedades mentales, que están llenos de los psiquiátricos, y que por ese problema también es que viene la delincuencia, también confusión. Y eso se recibe en la casa. Y eso es lo que no deja que se cumpla el mandamiento, que se alarguen tus días. La violencia, crimen, enfermedades, problemas y desastres. Y eso no son los niños que pueden implementarlo. Quien puede implementar eso es papá y mamá, para que ellos, cuando sean grandes y puedan ya pensar, entonces lo tengan como principio. Quería mencionar eso, hablando de la educación, de la parte del jueves aquí, acerca de esto, de que la educación que Dios pensó, la edificó, la planificó, que es desde el hogar, desde el hogar. La educación cristiana dice primitiva, y la manera como Cristo también enseñó, y cómo fue la iglesia primitiva, y desde el Edén. El proyecto es que la educación que redime, esa se planta en el hogar. ¿Hay algún comentario, pregunta? Creo que el tiempo ya pasó. Muy bien. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias, Dios mío, Señor, por la educación que redime. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Vamos a continuar